Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Bueno, pues el día de hoy los estamos saludando desde Morelia, Michoacán, Unidad de las Izquierdas. Mi nombre es Diego César Castro Rodríguez. Soy parte del movimiento de la Unidad de las Izquierdas de aquí de Morelia, en Michoacán. El día de hoy queremos hacer un análisis en este programa de Izquierda Debate número 34. Pues bueno, analizando el tema que ha estado causando mucho revuelo, que ha estado causando bastante furor en las redes sociales y sobre todo en en muchas televisoras que se han estado colgando de un tema en particular, que es el deceso del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Y para esto, el día de hoy estamos reunidos y estamos invitando a nuestro amigo Jesús, que es un excelente amigo, compañero, también un luchador social, pero sobre todo catedrático de la máxima casa de estudios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El compañero Jesús tiene una licenciatura en economía, una maestría en pedagogía, doctorado en educación, tiene más de 33 años de experiencia laboral educativa y más de 33 años viviendo aquí en Morelia, Michoacán. Ha trabajado en diferentes niveles educativos, educación básica, media superior y en la normal primaria de Arteaga, perdón, Arteaga. Arteaga, perdón, la normal superior, y en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, además de ser analista de productividad económica en la Secretaría Federal del Trabajo. Amigo Chucho, creo que es un tema bastante interesante y pues qué mejor que tú que nos acompañes el día de hoy para generar este análisis. Chucho, eh, Sí. ¿cómo, ¿cómo ves te quieres presentar? ¿Me hizo falta algo, Chucho? Oh, nada más precisar unas cosas. Trabajé allá por principios de los 80 en la Universidad Michoacana, ahí cubriendo unos interinatos en la Escuela de Economía y posteriormente, años posteriores, en la Secretaría Federal del Trabajo, que se ubicaba acá en Policía y Tránsito. A partir de esa experiencia, abandono yo la universidad y abandono la Secretaría del Trabajo y me voy a estudiar Arteaga. De Arteaga regreso a trabajar en educación básica para adultos, luego ingreso a la Normal Superior de Michoacán, cuya sede está aquí en Morelia. Y pues listo aquí para colaborar contigo, y estoy a tu disposición. Muchas gracias, Chucho. Pues, como estábamos comentando ahorita al principio, el tema principal del día de hoy es el deceso del presidente municipal Carlos Manso. Carlos Manso, pues, es un personaje que, que ha sido mejor conocido con el movimiento del sombrero. A este personaje, pues bueno, lo desvivieron, le quitaron la oportunidad de seguir adelante con su proyecto, pero creo que hay muchísimos temas que analizar en este punto en específico. Se han estado colgando de este suceso muchas televisoras, muchos personajes, incluso hasta algunos otros partidos políticos han utilizado este momento para colgarse y tratar de demeritar algunos otros movimientos, ¿no, Chucho? ¿Tú qué podrías decirnos desde tu punto de vista? ¿Cómo estás viendo a los diferentes partidos políticos sobre este tema en particular de Carlos Manso? Yo creo que es importante partir de algunas hipótesis
porque la muerte de Carlos Manso no fue una cuestión estrictamente casual. Se inscribe dentro de ciertas coordenadas de origen eminentemente político. Es desde allí como tenemos que abordar metodológicamente la comprensión de cuáles fueron las causas del asesinato de Carlos Manso. Habría que, por ejemplo, partir de que a nivel biográfico, a nivel personal, mantenía un perfil popular, un lenguaje accesible, estabas trabajando en las redes, hacía acciones de gobierno muy comprometidas, muy arriesgadas, pero que le podían dejar una gran aceptación en la población. Trató de trabajar también los medios, tuvo entrevistas a nivel de la televisión, a nivel de las redes, y era un personaje que estaba colocado dentro de las preferencias de la ciudadanía del estado de Michoacán ya, de lo local brincó a lo estatal para la próxima gobernatura. Se podría decir que por consecuencia, dada el rápido ascenso, muy vertiginoso por la descripción que acabo de hacer, que Carlos Manso gozaba de la preferencia electoral para ser el próximo gobernador del estado. Ahí en ese punto de arranque habría que ubicar y buscar las causas del asesinato lamentable del señor expresidente de Uruapan. Es muy cierto, muy interesante lo que estás comentando. La manera de hacer política de este personaje, de Carlos Manso, el expresidente de Uruapan, esa cercanía con la gente lo catapultó inmediatamente a ser uno de los preferidos para la gobernatura. La gente se identificaba con Carlos Manso. Digo, también es bien importantísimo hablar de que aquí en Michoacán hemos sido asediados por ciertos grupos delincuenciales que tienen cooptado la economía, que tienen cooptado la seguridad y pues bueno, que tienen totalmente secuestrado el Estado ya desde hace algunos años atrás. Creo que este tema de la inseguridad y de la violencia que vivimos aquí en Michoacán no es de hoy, no es de este gobierno, esta inseguridad ya viene desde hace, pues yo me atrevería a hacer eh, pues más o menos desde con Calderón y Godoy, ¿no? Que este también es un personaje que también creo que estaría muy bueno tocar el tema porque, pues bueno, Godoy, tanto como Morón y Ramírez Bedoya, han sido personas que fueron nombrados y en su momento fueron quienes responsabilizó Carlos Manso si algo llegara a suceder. Y es precisamente la inseguridad, la violencia que explota directamente con Godoy, con Calderón, que empieza a salirse de control aquí en el estado de Michoacán y con el anterior gobierno, con Silvano Aureoles, pues esto se vuelve un caos, ¿no? Aquí empezaron a haber diferentes células delictivas y pues bueno, la comunidad de Uruapan, es que creo que es muy importante comentarlo para que las personas que nos están escuchando sepan, se den cuenta que hay 5 grupos delincuenciales en Uruapan y Carlos Manso alzó la voz de una manera diferente a lo que un político tradicional, o bueno, al que el político tradicional michoacano está acostumbrado, y empezó a luchar muy de frente contra estos 5 grupos delincuenciales. Y es por esto que llega a la aceptación de los europenses, incluso a los michoacanos, porque dejó de ser una figura local, ahora empezó a ser una figura estatal
y que, como tú muy bien lo comentas, se empezó a hacer muy incómodo para los que ya tenían el control o los que pensaban que ya tenían el control aquí en el estado, ¿no? Y entonces hay varios videos, Chucho, que donde sale Carlos Manso haciendo responsable a ciertos actores políticos que tienen actualmente aquí en Michoacán, pues este interés de tener el control o el poder de la cuarta transformación en el Estado, ¿no, Chucho? Entonces, Sí, sí, adelante, Chucho. sí, es indudable que en esa hipótesis de que el móvil inmediato, hay más todavía, pero el punto de arranque es la causa política, dado esa ascendencia y esa preferencia de la que acabamos de mencionar. Entonces se puede decir que su deceso tiene que ver con interrumpir la posibilidad de que él pudiera llegar a la gobernatura del estado de Michoacán por una vía que no era Morena, por una vía que no era del PRI, por una vía que no era del PAN y que se asumida como candidato independiente. En ese sentido, digamos que los opositores políticos a su rápido ascenso era por Morena, era Raúl Morón, por el PAN era el presidente actual de Morelia, Alfonso Martínez, y por el PRI posiblemente no hubiese alguien significativo, porque el PRI de Michoacán no tiene mucha ascendencia, no tiene actualmente ningún perfil confiable. Lo más probable era que para derrotar a Morena tendría que unirse PRI y el PAN, pero lo que no tomaban en cuenta era esta emergencia, esta irrupción de un candidato que se asume en el momento independiente. Ahora, esas son apenas las reacciones aparentes. Todavía no podemos sacar conclusiones muy apresuradas de si estos personajes opositores tienen que ver directamente con el deceso del presidente municipal. Lo que sí queda claro que sí eran opositores políticos, pero del lado del que aparentemente todos saben, pero nadie se atrevía a señalar, es obvio que quien lo mandó a matar en especial es un grupo narcotraficante muy fuerte, hasta donde se tiene la información reciente del cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque efectivamente, como lo señalas, en Michoacán existen varios grupos, los caballeros blancos de Troya, Cártel Jalisco, los Viagra, Cárteles Unidos, y por ahí se me escapa algún otro. Pero en realidad el peso del crimen organizado en Michoacán es más fuerte de lo que uno supone. Se puede decir que a nivel de localidades, presidencias municipales y regiones geográficas estratégicas, el crimen organizado tiene peso en lo económico y en consecuencia tiene peso en lo político. Si me permites, te señalaría en lo económico el peso económico en donde geográficamente se localiza el poder de estos grupos delictivos. Por ejemplo, todo lo que es la ruta que va de Apaxingán, Nueva Italia, Apaxingán, que atraviesa por el lado un poquito izquierdo, Buenavista, sube hasta Aguililla, de Aguililla se sigue a Michoacán, ahí llega a la zona serrana, del lado derecho de Apaxingán estaría Felipe Carrillo Puerto, La Ruana. Toda esa región, estos grupos delictivos tienen inmensa acceso a fortunas de dinero, dado el control que tienen sobre el limón. El limón es el producto estratégico donde ellos obtienen esos recursos que acabo de mencionar. Además de esa región de tierra caliente, que incluso atraviesa parte hasta por acá por la Huacana y un poco arriba a Ario de Rosales, está la otra región de Uruapan. La región de Uruapan, en vez de limón, tiene el aguacate y del aguacate se extraen fuertes sumas de dinero.
Es importante también aclarar que en Uruapan se obtienen esos inmensos recursos tanto por prestanombres como, y aquí viene lo interesante, hay familias enteras ricas de Michoacán que tienen huertas de aguacate y a las cuales no se les cobra cobro de piso. Específicamente, Marco Cortés, el que fue dirigente del PAN, específicamente parte de la familia Calderón, que antiguamente la hermana de había tenido lazos con un dirigente de lo que fue la familia michoacana, el profesor Gómez, y además la otra región que es muy importante es la región costera, cuyo punto geográfico específico es el puerto de Lázaro Cárdenas. En el puerto de Lázaro Cárdenas durante muchos años se exportaba minerales prácticamente como en bruto, sí, poquito quebrada la pieza, los minerales en bruto, se exportaban así directamente hacia varias partes del mundo, se extraía madera, se extraía oro, y a su vez, a la entrada del puerto, teníamos la importación, entre comillas, de los precursores químicos para la producción de metanfetamina y fentanilo. De modo que el narcotráfico en Michoacán es un lugar donde era asediado por los inmensos recursos económicos que se extraían y que además una cosa muy grave, que el narcotráfico en estas regiones había penetrado todo lo que es el tejido social, había penetrado a las áreas propiamente empresariales, muchos de ellos eran prestanombres y otros eran directamente de grupos de narcotraficantes, de modo que la influencia del narcotráfico en Michoacán era muy fuerte y es muy fuerte. Y había que buscar también ese vínculo porque eran enemigos, hasta este momento eran enemigos acérrimos, a partir incluso de la detención de uno de ellos, que era el que cobraba piso en Uruapan, el famoso Rino. Y esto viene a complementar un panorama nacional e internacional, porque la muerte de Carlos Manso no fue gratuita, no fue accidental. Concurren dos cosas importantes. A nivel externo, la presión de los Estados Unidos sobre México, directamente sobre la presidencia de la República, en el sentido de imponerle aranceles, hacer que el proceso económico del país entre en crisis, y al mismo tiempo la beligerancia declarada de la extrema derecha, que dejó de aceptar que habían sido derrotados democráticamente con la elección pasada entre Claudia Sheinbaum contra Xochitl Gálvez. La derecha dejó de ser democrática porque aparentemente en ese periodo aceptó entrarle a la contienda, pero en el fondo nunca ha sido democrática, siempre ha sido violenta. Ahora le apuesta justamente a esa estrategia, le apuesta a la violencia descarada a nivel nacional, y Michoacán es el punto de arranque que ellos esperan que detone, que la sociedad civil se manifieste en las calles contra la presidenta, contra la 4T, y que ese sea el punto de arranque para que la extrema derecha, esta extrema violenta, recupere la presidencia nacional y antes recupere el Estado en el 2027. Esos son los dos elementos, el externo y el interno, que se agrupan en torno al asesinato de Carlos Manso. Oye, pero qué impresionante, ¿no? Esto que estás comentando, creo que es algo que todos sabemos, que todos tenemos, bueno, la mayoría de las personas que vemos este deceso del expresidente con una visión un poco pues más de izquierda y que sabemos cómo son algunos personajes de la derecha, es triste y es ofensivo del cómo estos actores del PRI, del PAN, se atreven a llevar sombreros,
se atreven a portar la bandera de ser parte del movimiento del sombrero, pues, ¿no? Con tal de regresar al poder. Entonces, podemos estar observando esto, pero creo que es apenas una probadita de lo que son capaces estos personajes, ¿no? Estos actores políticos, es una probadita de lo que vamos a ver. Yo creo que es complicado lo que se viene. La aprobación de Claudia Sheinbaum es impresionante a nivel nacional. Hay gente que en verdad odia el proyecto. O sea, hay gente de la ultraderecha violenta que en verdad odia el proyecto de la Cuarta Transformación, odia a Andrés Manuel López Obrador y se están colgando de esta situación para poder difamar, para poder ofender con, pues no sé, sin culpas, ¿no? De sacar todo lo que traen. Entonces, al momento de que vemos que Claudia Sheinbaum tiene tanta aprobación y que realmente hay nulas posibilidades de que la derecha vuelva a tomar el poder pronto, estamos observando ahora la intromisión y la participación de, pues, Estados Unidos. Estados Unidos claramente se ve cómo está patrocinando todos estos movimientos, a todos estos actores políticos del PRI y del PAN para desestabilizar el país, Chucho. O sea, Sí, esto que estamos viendo ahorita es una probadita y fue el detonante, pero el objetivo real de Estados Unidos es regresar a agandallarse los recursos, la riqueza del país. Y se sí, ya están está. y se están agandallando este tipo de proyectos para desestabilizar el país, ¿no? Sí, Bueno, no sé, me gustaría escucharte sobre de este tema, de sí, la intromisión de Estados Unidos, la desestabilización del país y del gobierno este, de la Cuarta Transformación. sí, gracias. Ya está Luis por ahí. Ya está, ya llegó Luis Castro. ¿Te escuchas, Luis? A ver, ¿me escuchan? Ya te Sí, escuchamos, Luis Castro, Bueno, bienvenido. gracias, buenas tardes, ya estamos aquí presentes. Adelante. bueno, Diego acaba de hacer una pregunta importante. Fíjense que con el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, de hecho se implementó toda una estrategia por recuperar parte de Latinoamérica que estaba en manos de la izquierda. Acordémonos que simplemente han recuperado la derecha Argentina, ha recuperado la derecha Bolivia, Perú y Ecuador. Y lo hicieron no por vía democrática. En varios de ellos fueron literalmente golpes de Estado abiertos para que sirvieran a los propósitos de los Estados Unidos. Yo creo que con el arribo de Donald Trump, la injerencia más descarada de la CIA ha sido para dislocar, para interrumpir todos los procesos de la izquierda que llegó a los gobiernos de América Latina. Es parte de un plan y México no es la excepción. En México, muy claramente, Estados Unidos, por un lado, nos declara a los narcotraficantes terroristas, pero por otro lado, de manera incongruente, de la manera inmoral, negocia con ellos y hasta interviene en el caso de México, los rapta y se los lleva. Es el caso de Culiacán, donde la familia del Chapo es llevada sin que incluso el gobierno mexicano se enterara, y el Mayo Zambada también es secuestrado y llevado a los Estados Unidos. Aquí, por más que uno quiera entender cómo es posible que Estados Unidos mantenga doble cara, que por un lado diga que los narcotraficantes son terroristas y por otro el gobierno de él, por medio de la DEA, que es su instrumento, negocie con ellos y hasta los secuestre con aviones y se los lleve directamente a Estados Unidos. Yo creo que la mano de la CIA y la mano de la DEA es muy clara. Desestabilizan gobiernos
por medios diversos como son secuestrar grandes figuras, asesinar a grandes figuras, provocar paros de vías de comunicación, infundir el terror mediático, metiéndole el miedo a la gente en las redes, diciendo que este gobierno de Claudia Sheinbaum es dictatorial, es antidemocrático, y toda esta zozobra es para que la gente se convenza de que el gobierno de Claudia Sheinbaum es de lo peor. Y en este caso, el asesinato de Carlos Manso lo quieren asociar justamente como un crimen de Estado, cuando en realidad el trasfondo es otro. El trasfondo es que lo han sacrificado como una bandera para después montarse en un movimiento que en parte tiene una legitimidad social, en el caso de Uruapan, pero en parte ha sido el vínculo para que oportunistas como el PRI y el PAN se coloquen a la vanguardia. Todavía no lo han logrado, pero lo han hecho de manera tan burda, lo han hecho de manera tan violenta, como es, por ejemplo, los actos delictivos cometidos al Palacio de Gobierno de Morelia. Voy a dar algunos datos. Uno de los que participaron abiertamente para quemar Palacio se llama Mauricio Hernández Almerón. ¿Qué creen? Este tipo pertenece al brazo social Revolución del Partido Revolucionario Institucional. Está claramente identificado. Está Raúl Mesa Avances, también del brazo social de Revolución Social del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Está el ex juez que perteneció a la camada de Piña, que fue la presidenta de la Suprema Corte, Froilán Muñoz Alan, ex magistrado federal y que había perdido la elección para poder renovar. Y está un tal Alan Juárez del PAN, que es funcionario de Alfonso Martínez y que cuando Alfonso Martínez se le interroga, dice que él no tiene nada que ver, que ese es un asunto personal, pero este tipo, llamado Alan Juárez, es director de arte popular que se supone que es un arte sensible, comprensible, que debe de privilegiar las personas por medio del diálogo, pues él encabezando motines para quemar Palacio de Gobierno. Eso quiere decir que la hipótesis de la que he partido al principio fue un complot, y en ese complot han querido montarse en la vanguardia el PRI y el PAN. Entonces la cosa sí es delicada. Yo creo que por medio de la izquierda tiene que asumir una conciencia crítica de la coyuntura y hacer una lucha, un debate ideológico por arrebatarles la bandera de estas mentiras estructuradas de quererse valer como carroña de la muerte del presidente municipal. Hay toda una lucha ideológica que la izquierda tiene que dar contra estos personeros facciosos y que se valen de muchas artimañas violentas. Correcto. ¿Quieres comentar algo, Luis? Sí, si me permiten, por favor, pues adelante. Escucho con atención el punto de vista del compañero Jesús González y pues coincido plenamente. Creo que este asesinato del presidente municipal de Uruapan, pues fue algo que se planeó desde las altas esferas de la política de derecha, desde luego, y que bueno, fue utilizado. Ha empezado a circular información sobre reuniones que Carlos Manso tuvo con los Moreira, con otros personeros del PAN, del PRI, que se han caracterizado por un odio terrible hacia la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, pues todo parece indicar que pues lo empezaron a alentar, lo felicitan incluso en estas entrevistas que tienen con él, lo felicitan por su entrega, por su
por su vocabulario, por la forma en que se dirige al gobierno del estado y al gobierno federal, y lo felicitan también, pues porque demuestra que no tiene miedo. Y bueno, yo creo que en ese sentido fue todo una labor que hicieron premeditada y terminó en el asesinato del señor Carlos Manso. Ahora, lo preocupante aquí es de que el proyecto de la Cuarta Transformación está en riesgo. Es evidente que el interés de Donald Trump pues es precisamente desestabilizar y es precisamente doblegar a la presidenta de México. Desde que llegó al poder ha sido una serie de secuencias, de actitudes, de chantaje, de presión, y en la cual pues pretende que Claudia Sheinbaum pues ahora sí que se doblegue ante sus intenciones. Yo creo que en ese sentido nosotros como Unidad de las Izquierdas tenemos claridad, si bien es cierto que mantenemos una actitud crítica respecto a lo que pasa en el partido, también sabemos y estamos conscientes en el sentido de que el proyecto de la Cuarta Transformación lo debemos, estamos obligados a defenderlo. Hay que cerrar filas y hay que evitar que esta política de la derecha siga predominando. Es necesario elaborar un discurso para contrarrestar todas estas acciones que la derecha está implementando. Gracias. A mí me queda me queda claro que las redes sociales, bueno, lo decía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Las benditas redes sociales han tenido un papel súper importantísimo para para posicionar muchos eventos que han sucedido, ¿no? En este caso, Carlos Manso, pero también estas intenciones que tienen de denostar, de ofender, de destruir el proyecto de Claudia, de la presidenta, de la compañera presidenta. Pero me queda también claro que los mexicanos hemos cambiado gracias a las redes sociales, se informa más a las personas. Digo, hace 20 años era más complicado acceder a la información. Hoy, gracias a las redes sociales, sabemos quiénes están detrás de todos este tipo de acciones, ¿no? Afortunadamente, y creo yo que este intento de quererse colgar de la bandera de Carlos Manso por parte de estos políticos del PRI y del PAN va a fallar. Yo tengo la confianza de las redes sociales y de la inteligencia de los mexicanos, que no vamos a permitir que estos manejen este doble discurso, ¿no? Que por un lado sí quieren luchar con el pueblo, pero por el otro lado nada más quieren llegar al poder para seguir teniendo la vida que tenían antes, ¿no? Con el tema que comentas, Luis, de la desestabilización del proyecto de la Cuarta Transformación y todo esto, de qué es lo que está haciendo la cuarta, bueno, los que tienen el poder de la Cuarta Transformación, porque es eso, ¿no? Hay quienes tienen el poder de la Cuarta Transformación aquí en Michoacán. ¿Qué están haciendo aquí en Michoacán para, pues, evitar o para contrarrestar, o qué están haciendo ahorita los actores de la Cuarta Transformación, Luis? Bueno, se acaba de dar a conocer el plan Michoacán por la paz y la justicia. Y es un plan integral que va a incentivar el desarrollo económico, va a contrarrestar
o que pretende contrarrestar la desintegración social y por medio de la cultura, por medio de la educación, pero lo más importante es de que se incrementa la presencia del Ejército, de la Marina y de las fuerzas públicas. Traen un plan muy elaborado y pues todos los michoacanos estamos al pendiente. Consideramos que con este plan, pues no se va a resolver el problema, un problema que tiene décadas y que ha ido creciendo, pero sí consideramos que va a disminuir. Dentro de este plan, el gobierno del estado está participando, está coadyuvando con una cantidad importante. Hay varios programas que son bipartitos, dinero federal y dinero estatal, y bueno, pues todos esperamos que este plan se ejecute de la mejor manera y que contribuya a ir resolviendo estos problemas de inseguridad que efectivamente ha crecido demasiado. Hay una situación ya muy que ya rebasó los límites. La ciudadanía, en realidad, la ciudadanía ya está cansada, está desesperada y bueno, ya necesitamos precisamente que esto vaya resolviéndose. Esperamos que con el plan Michoacán esto vaya en ese sentido, resolviéndose la inseguridad. Es muy importante la participación de la federación, también del Estado, pero los actores políticos que deberían de estar pues generando las condiciones para que la cuarta transformación en Michoacán continúe. Pareciera que están un poquito más distraídos en otros proyectos, ¿no? Digo, actualmente vemos que Michoacán tiene dos grupos que están pugnando por el poder. ¿Qué tan lejos están estos grupos de la ciudadanía? Bueno, ¿Quieres es importante tener en claro que la estrategia de Claudia Sheinbaum, que refuerza también la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no ha sido entendido lo suficientemente en la base social, tenemos que reivindicarla. El crimen organizado tiene poder económico, ya lo acabamos de describir, porque además, aparte del poder económico por extorsión, por cobro de piso, por secuestro, por venta de drogas, ha penetrado las relaciones sociales y el tejido social de los sectores más pobres. Se ha cobijado bajo sectores rurales, urbanos, y ha formado un tejido, precisamente un vínculo que permite que ciertas bases sociales estén protegiendo incluso al narcotráfico en Michoacán y en muchos lugares de la República. Por esa razón, la estrategia integral de Claudia Sheinbaum, integral, es no solo cortar el poder militar que tienen, impidiéndole que Estados Unidos deje de tener doble moral, que digan que están muy preocupados por combatir el narcotráfico cuando abiertamente desde Texas le vendan las armas a los grupos de narcotraficantes, le venden las municiones, le venden armas de alto poder. Por el otro, le exigen a México que combata el narcotráfico cuando ellos mismos le dan poder de fuego a estos grupos criminales. Pero hay algo muy importante que la población, repito, no ha tomado en cuenta. La estrategia de Claudia Sheinbaum consiste en darle un seguimiento a dónde y cómo es que esas grandes fortunas de dinero que maneja el narcotráfico se ubican y se lavan por medio de empresas y por medio de la banca.
Por esa razón, una forma de cortarle el poder al narcotráfico es identificando los grandes flujos de dinero que se lavan en la economía nacional para restarles ese poder que tiene precisamente el narcotráfico en México y en Michoacán. De modo que complementando con esto, la estrategia que da Claudia es romperle también el tejido social, llevando programas a la población, estando en contacto directo con la población, para que los narcotráficos no recurran a secuestrar jóvenes, no recurran a llevarlos a hacer carne de cañón de estos grupos paramilitares, valiéndose de que son pobres, valiéndose de que tienen necesidad. El gobierno les ha ofrecido amplias posibilidades para que trabajen o para que estudien, porque es otra de las formas en que el narcotráfico tiene poder, mediante captar jóvenes, armarlos y aventarlos contra su misma población. Entonces, ojo, la estrategia de vincular desarrollo económico, justicia social con educación, pretende quitarle el poder al narcotráfico que tiene en toda la República, especialmente en Michoacán. Bueno, sí, efectivamente, aquí el problema de atacar precisamente es esta parte financiera. Yo creo que va a traer pues muchas sorpresas. La fuerza y la presencia y la influencia que tiene las bandas criminales en el Estado, pues cada vez se conoce más y cada vez nos damos cuenta de que hay políticos, hay gente que ha llegado al poder precisamente con recursos del narcotráfico. Esto yo creo que va a ser interesante, pero creo que es necesario. Si no, pues es importante que se ataquen las causas, precisamente estas vías de financiamiento que tienen, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido ya información que empieza a circular de la presencia precisamente del narcotráfico en los actores políticos. Y ahí están involucrados de todos los partidos. No es cuestión de uno o no es exclusividad de algún partido en particular. Son todos los partidos con presencia en el Estado. Ha sido muy evidente, por ejemplo, todos estos enfrentamientos que se dan, donde han ido en contra de varios presidentes municipales, porque en la disputa por el territorio, pues se confrontan, o sea, y hay autoridades que están ligadas con alguno de los grupos. Llega el otro a quererse meter y pues se van contra la autoridad municipal. Yo insisto, esto va a ser interesante, sobre todo por todo lo que va a destapar, ¿no? Adelante, Chucho. Sí, por último, rescatando la hipótesis central del asesinato de Carlos Manso, que no le resta legitimidad a la base social de Uruapan, a los ciudadanos de Uruapan que salieron a protestar y que han sido también víctimas de oportunismos de ciertas cúpulas del PRI y del PAN, incluso de lo que quedó del PRD. Más allá de eso, sí hay una reivindicación a nivel estatal y yo creo que hasta nacional. Eso nos pone los focos rojos a la cuarta transformación y sobre todo aquellos políticos que vienen de Morena. Aquí la cuestión es que Morena debe tener muy en claro que si queremos ser un partido distinto,
tenemos que tener gobernantes distintos, gobernantes que tengan en claro que están para servir a su población. Y si no tienen en claro eso, Morena podría correr la misma suerte para el 2030. De modo que hay una crítica abierta a los gobiernos morenistas para que entiendan que la función de un proyecto de la Cuarta Transformación que se basa en códigos éticos y morales no es para servirse, no es para integrar un grupo de incondicionales en su gobierno, no es para hacer puertas cerradas a la gestoría y a la obra pública, sino es todo lo contrario. Es un servir a su población, es estar en contacto con su población, es atender a tiempo las necesidades de su población para que de esa manera Morena llegue, penetre a los filtros más sensibles de nuestra población y entienda que Morena puede hacer un partido diferente. Pero si tenemos gobernadores insensibles que solo invitan a un grupo cerrado, que no oyen, no ven y no escuchan a su población, Michoacán es el primer llamado de atención. Morena tiene que tener firmes convicciones ideológicas, firmes posturas éticas y políticas de que primero es servir a su pueblo, con su pueblo y a favor de su pueblo. Michoacán debe de hacerle una crítica también a nuestro gobernador, porque hasta ahora se están haciendo mesas abiertas de trabajo. La pregunta es ¿por qué no lo hizo antes? Y eso es un deber, también ser un patriota, también ser un político leal, es hacer críticas atrevidas, porque de lo contrario todos pagaremos la misma. Creo que tuvimos un pequeño problemita ahí con tu internet, Chucho. ¿Nos escuchas? Bueno, con este tema que está tocando Chucho, Luis, me gustaría, para cerrar este programa, tocar un último punto, que es el, el 2027 aquí en el estado de Michoacán y el 2030. ¿Cómo, cómo influye este asesinato en las próximas elecciones, Luis? Bueno, yo antes de entrar a ese tema, Diego, quisiera regresarme un poquito al tema que estábamos tratando. Creo que la Adelante. unidad de las izquierdas tenemos que plantearnos fortalecer la organización de base. En Michoacán tenemos experiencias muy, muy interesantes en las que la ciudadanía ha tomado el poder y han resuelto el problema de la inseguridad. Creo que este es el paso o es la línea que nosotros, comunidad de las izquierdas, tenemos que seguir. Por lo que observamos, a la mayoría de los gobiernos les da miedo consultar a la gente. La consultan por medio de sus dirigentes, pero difícilmente van a las asambleas generales de las comunidades y van y las escuchan. Nosotros tenemos que hacer eso, porque si los gobiernos están involucrados, están infiltrados, en la medida en que el pueblo se vaya organizando conscientemente y vaya estableciendo formas de participación, en ese sentido vamos a contrarrestar la inseguridad. Ahora, en el otro, bueno, y nada más para dar algunos ejemplos, el ejemplo más importante de acá de Michoacán es Cherán. En Cherán, pues es el primer municipio que excluye a los partidos políticos de su actuar al interior del municipio, los expulsa, hacen sus elecciones por usos y costumbres, pero antes de Cherán ya había otras experiencias. Está Nurío, está Urapicho
y está el Consejo Popular de Chinicuila. Además, en la meseta purépecha, junto con Cherán, se fueron, o más o menos en el tiempo de Cherán, se fueron desarrollando otras experiencias en otras comunidades. Han dado resultados y yo creo que al gobierno de la Cuarta Transformación deberíamos de orientar la mirada hacia estas experiencias comunitarias. Finalmente, en cuanto al proceso electoral, que es para el 2027, pues creo que se está dando una reconfiguración de las fuerzas. La tendencia que traíamos o que traía Morena hasta antes del 1 de noviembre ha cambiado. Antes del 1 de noviembre, todas las encuestas ponían a Morena con 12 puntos arriba como partido. Hoy creo que esas encuestas han variado. Han disminuido, o sea, Morena ha ido aceptación en la ciudadanía. En ese sentido, creo que tenemos un poquito de problemas con tu internet, Luis. No aquí en el estado tenía Morena. Un último elemento que yo quiero señalar en este sentido, creo que también de parte del gobierno del estado debe de haber una autocrítica a fondo. Creo que dejaron crecer una serie de problemas importantes que han afectado mucho a la ciudadanía y que esto llevó a situaciones de mucha inconformidad social. Al gobierno del estado, pues, estaba muy preocupado y se le veía más orientado a posesionar sus corcholatas. Estaban en la lógica de que cualquier candidato o candidata que se registrara por Morena, ese iba a ganar en el 2027. Y en ese sentido, la lucha interna, pues había llegado a situaciones muy extremas de confrontación. Pero hoy a Morena nos obliga la situación a revalorar una serie de factores y entre esos factores la autocrítica. La autocrítica y la consulta a las bases. El convertir al partido, al movimiento, en un instrumento de la ciudadanía, tal como se diseñó al principio. Creo que tenemos que replantear estas situaciones, de lo contrario, pues va a llegar el 2027 y es muy probable que Morena no pues pierda el estado, ¿no? Pues creo que es muy acertada tu observación, Luis. Recordemos que la diferencia de votos hace 4 años, cuando se ganó la gobernatura en el estado de Michoacán, fueron mínimas, fueron muy pocas, y yo no lo veo como una victoria, yo lo veo como una casi derrota, porque después de haber estado muy posicionado Morena aquí en el estado de Michoacán, con esta mala manejo de las campañas que se hicieron, pues caímos y se perdió muchísimo en muchísimos lados. Afortunadamente tenemos el poder, pero yo también coincido contigo que las personas que actualmente tienen el poder están más preocupados por poner a sus corcholatas que por hacer un trabajo de base, un trabajo real, ¿no? Chucho, ¿nos quieres... Sí. ¿Quieres Sí, pues participar en este tema? totalmente de acuerdo con
con el último comentario de mi compañero Luis Castro, porque habíamos caído en una especie de pasmo, de conformismo, de decir ya llegamos a la gobernatura, yo comparto el gobierno con mis amigos, me dedico a mejorar la imagen, pero cayeron en errores. Uno de ellos es la soberbia y la confianza. Aparte de la crítica que acabo de hacer, de que parece ser que no tienen en claro qué significa la 4T. Bueno, yo creo que en estos momentos, después del asesinato del alcalde de Uruapan, el que más le ha impactado negativamente es Morena. Entonces, no puede ser que luego la derecha esté sacando conclusiones apresuradas, de mal gusto, de mala intención, de decir que directamente se le mandó a asesinar para quitarlo del camino, cuando el perjudicado es Morena en el estado de Michoacán. Y tan es así que si hoy la compañera Grecia Quirós se lanza a la gobernatura, la va a ganar. No está completamente, absolutamente seguro, pero tiene muchas posibilidades de ganar. Entonces, el gran perdedor es Morena. ¿Por qué quitar a Carlos Manso para que a Morena se le perjudique? Y yo creo que esa reflexión más bien le viene a quienes fueron los autores intelectuales, sí, sacrificando y matando a Carlos Manso para echarle la culpa no nomás al gobernador del estado, sino directamente a la presidenta de la República. En las marchas hay personas con letreros diciendo, Mr. Trump, save my country. Es decir, señor Trump, salve nuestro país. Es la derecha la que tiene fuertes intereses y está muy preocupada, entre comillas, por la inseguridad. Para nosotros que estamos y vivimos aquí, sabemos que la mano que meció la cuna viene de los caciques que tienen presencia en el estado de Michoacán, caciques políticos y que además están ligados al narcotráfico. La gente, la población ya no es tan tonta, tiene criterios. De modo que el Plan Michoacán es precisamente un llamado de atención para los gobernadores morenistas y que se pongan a trabajar con un espíritu renovador basado en la ética y en los principios de servir a su población. Yo creo que la unidad de las izquierdas tiene una gran posibilidad de presentarse a trabajar en las comunidades, en los sectores pobres, en los sectores populares, porque todavía la unidad de las izquierdas tiene principios, tiene excelentes cuadros y nos queda bien en claro que es servirle a su pueblo. Exacto. Aquí el llamado entonces hacia los dirigentes, ¿no? A los que actualmente tienen la posibilidad y la capacidad de hacer trabajo, el trabajo de base, el trabajo que se necesita para resarcir el tejido social, ¿no? Pues ya nos come el tiempo, compañeros, ya vamos para 1 hora de este programa. No sé si quieran participar con un mensaje para terminar este programa, Luis. Bueno, pues muy brevemente yo haría un llamado a que en la instrumentación del Plan Michoacán se volteen los ojos hacia la gente comprometida con el proyecto de la Cuarta Transformación. Aquí en Michoacán existe una gran inconformidad porque el actual gobierno metió al gabinete, está gobernando con mucha gente identificada con el silvanismo, gente con negra trayectoria y que hoy están, es más, a uno se lo llevaron, lo metieron a la cárcel y lo sacaron de un puesto del gobierno actual y por robos que habían hecho en el periodo de Silvano. Entonces, es necesario que reconsideremos esta situación porque la unidad del partido y el triunfo en el 2027 depende de eso,
de que recompongamos la situación también al interior del partido aquí en el estado. Y eso quiere decir involucrar, motivar, invitar, tomar en cuenta a las bases morenistas y desde luego con la visión de acompañar todas las luchas del pueblo. Gracias. Buenas tardes. Sí, pues igual un llamado a reconocer la crítica como un instrumento de perfección. Si no hay voluntad de autocrítica, no puede corregirse los errores. Y hoy estamos en un momento crítico especial para aceptar que desde el gobierno del Estado se omitió la función principal de atender la inseguridad por priorizar la lucha interna al interior de Morena, lo que provocó su división. En este sentido, el hecho de que se hubiera antepuesto 2 años antes, con mucha anticipación, quién iba a sucederlo, creo que fue un grave error y hay que aceptarlo. Y como me dice mi compañero, hay mucha militancia honesta, hay mucha militancia con dignidad, hay mucha militancia o ciudadanos, simplemente ciudadanos que están limpios, que son buen ejemplo y que merecen incluso estar en el gobierno. Y no se trata de gobernar con un grupo nada más porque el gobernador lo decide para su grupo. Esa visión es muy estrecha y muy limitada. Y la unidad de las izquierdas es una buena perspectiva a nivel nacional, porque precisamente es la izquierda que más ha reivindicado qué significa ser un funcionario público. Es el principio de Morelos de que somos siervos de la nación. Hoy diría, en las palabras de Andrés Manuel, estamos para servir al pueblo y servimos con el pueblo. Muchas gracias, compañeros. Pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, compañero Jesús. Pues aquí el análisis, aquí las propuestas, y pues recordemos que Michoacán seguimos en pie de lucha, seguimos firmes, y la unidad de las izquierdas estamos presentes. Nos vemos hasta la próxima, compañeros.